¿Por qué un gato se va de la casa? Porque los dedos se arrugan en el agua. ¿Cuáles son las causas de la osteoporosis? ¿Cómo se cultiva el cacao? Presentamos Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. De nuestro gran archivo de preguntas y respuestas, Patrimonio de la Humanidad, les mostraremos un programa del recuerdo. El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta su programa Oigamos la Respuesta. Aquí tenemos la primera pregunta. ¿Qué tanto contaminan o sueltan químicos los recipientes de plástico? Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe de San José, Costa Rica. Oigamos la respuesta. En los últimos años ha habido muchas discusiones sobre este tema. Sin embargo, vamos a decirle que las autoridades de salud de Estados Unidos, en especial la Oficina de Drogas y Alimentos, FDA, han aclarado que ellos realizan muchas pruebas a todos los plásticos usados para empacar, calentar y almacenar alimentos. Y una vez que pasan estos exámenes, los recipientes plásticos son declarados seguros y se les permite ponerles una marca que así lo indica. Por ejemplo, dice, seguro para usar en microondas o seguro para congelar alimentos. Estas mismas autoridades aconsejan no usar envases que no tienen esta indicación para calentar alimentos. A la hora de cubrir los alimentos que van a calentarse en el microondas, si no se tiene el plástico especial para ello, es mejor usar servilletas de papel o papel encerado. Y si tiene dudas en cuanto al plástico de un recipiente, mejor use vidrio o cerámica para calentar los alimentos. Quiero saber si realmente existió el basilisco y que me den datos de ese animal. Esta pregunta nos la hizo el joven Eliseo de Jesús Guzmán, que nos escribe desde San Salvador. Oigamos la respuesta. El basilisco es un animal imaginario que forma parte de las leyendas de la antigua Grecia. La palabra basilisco significa en el idioma de este pueblo, rey de las serpientes. Se describía como una pequeña serpiente, muy venenosa, que podía matar con la mirada. Hace unos 1000 años, la leyenda de esta figura se transformó y pasó a ser un gallo con 4 patas, plumas amarillas, grandes alas espinosas y con la cola y la cabeza de serpiente. Pero como le decimos, este ser en realidad no existe. Sin embargo, hay un reptil parecido a la iguana que se conoce con el nombre de basilisco charancoco. Es una especie de lagartija muy veloz que puede correr trechos sobre la superficie del agua. El basilisco tiene la piel escamosa, de color verde con franjas negras. Puede llegar a medir unos 80 centímetros de largo, pero más de la mitad es solo la cola. Además tiene una cresta sobre la cabeza, la espalda y la parte gruesa de la cola. Se alimenta principalmente de plantas, pero a veces come también insectos. El basilisco vive a orillas de los ríos. Acostumbra estar en los árboles, pero cuando lo persiguen o está asustado, se lanza en veloz carrera al agua y no se para al llegar a la orilla, pues como dijimos, tiene la facilidad de caminar trechos sobre el agua sin hundirse. Pero si la otra orilla está muy lejos, termina el recorrido a nado. Posiblemente de allí le viene el otro nombre, pasarríos. Cuando se mueve por el suelo, no corre sobre sus 4 patas, sino que solamente usa las 2 patas traseras. Este es el verdadero basilisco, el que existe en realidad, y no es peligroso ni para las personas ni para los animales. El señor Marco Tulio Jiménez Salas nos escribe de Cartago, Costa Rica, y nos consulta lo siguiente.
Quiero saber qué es el teflón y por qué dicen que si se daña, raya o pela, ya el utensilio no calienta bien. Escuchemos la respuesta. El teflón es un material plástico parecido al polietileno, del que se hacen bolsas plásticas y otros productos plásticos. Lo producen en grandes laboratorios por medio de ciertas sustancias químicas. Este material fue desarrollado en el año 1938 por la fábrica DuPont en los Estados Unidos. El teflón se conoce principalmente por su uso en sartenes y ollas. Sin embargo, hoy en día se usa para muchas cosas. Se usa, por ejemplo, en medicina para la fabricación de prótesis y tejidos artificiales. También se usa para hacer mangueras y tubos que van a ser sometidos a químicos muy fuertes y en la fabricación de pinturas y barnices. El teflón tiene la ventaja de que no es atacado por disolventes como la gasolina, el aguarrás, el ciner y otros. También es resistente a ácidos, jabones y otras sustancias, por lo que se usa para recubrir equipos y utensilios que estarán expuestos a estas sustancias y a la oxidación o herrumbre. Además, el teflón es muy resistente a las altas temperaturas, por lo que se usa en muchos utensilios del hogar que estarán expuestos al calor. Sin embargo, es poco resistente al roce. Por eso, para lavar utensilios que tengan teflón, no se deben utilizar esponjas de metal, lijas y esponjas de brillo, ya que lo rayan, y con el tiempo lo van desprendiendo, provocando que los alimentos se peguen en el utensilio. ¿De dónde viene la costumbre de quitarse el sombrero para demostrar respeto? Esta consulta nos la hizo un estimable oyente que nos escribe desde Managua, Nicaragua. Oigamos la respuesta. Según lo que investigamos, desde tiempos muy antiguos existía la costumbre de quitarse alguna prenda como muestra de respeto. También se demostraba a la otra persona que no se llevaba ningún arma escondida y que se venía en son de paz, es decir, con buenas intenciones. Por ejemplo, para el pueblo de los asirios, en Oriente, se les exigía a los prisioneros de guerra desnudarse por completo para demostrar que aceptaban ser dominados por sus conquistadores. Los griegos también exigían a sus nuevos criados desnudarse de la cintura para arriba. Los romanos se quitaban las sandalias antes de entrar al templo o a la casa de un superior. Hace unos 1000 años en Europa, los empleados de los señores feudales o terratenientes de hoy en día se descubrían la cabeza para decirle «soy tu obediente servidor». Con el tiempo, para el hombre se convirtió en una regla corriente de buena educación y respeto para cualquier persona levantar su sombrero. La señora Rosa Cascante Badilla llamó por teléfono de Pérez Celedón, Costa Rica, y nos preguntó lo siguiente. Yo veo a la Virgen de los Ángeles en las manchas de la luna, pero deseo saber en realidad cuál es el origen de esas manchas. Oigamos la respuesta. Esas manchas que usted ve en la luna son cordilleras, montañas y enormes cráteres producidos por el choque de grandes meteoritos que impactaron la luna hace millones de años. Las manchas más oscuras son grandes llanuras, llamadas mares, que fueron el producto de erupciones de lava que hubo cuando la luna recién se formaba hace 300 millones de años. Vamos a contarle que a lo largo de miles de años, la gente de todas partes del mundo ha observado estas curiosas manchas y ha tratado de explicarlas inventando una gran cantidad de leyendas. Por ejemplo, en Guatemala y México, los indígenas decían que esas manchas eran las figuras de un conejo, de un perro, un jaguar o un mono. En el Perú,
Los incas creían que tales manchas estaban hechas de polvo que el sol había lanzado por celos a la cara de la luna para oscurecerla, porque era más brillante que él. En algunos pueblos de Europa había historias que afirmaban que esas manchas representaban un rostro humano o a un anciano con una carga de leña. Y aunque hoy en día los científicos hayan descubierto el verdadero origen de esas manchas, todavía nos gusta adivinar formas en las noches de luna llena. He escuchado que los judíos celebran el Año Nuevo en una fecha distinta a los cristianos. ¿Es eso cierto? Esta consulta nos la hizo un estimable joven que nos escribe desde San Salvador. Escuchemos la respuesta. Efectivamente, para los judíos el comienzo del año ocurre entre el 8 y el 10 de septiembre. En esta fecha, llamada Rosh Hashanah o cabeza del niño, ellos celebran la época en que Dios creó el mundo y al primer hombre, Adán. Para esas fechas, los judíos tienen celebraciones especiales que comienzan con el sonido del shofar en la sinagoga o templo. El shofar es una especie de trompeta hecha de cuerno de carnero, y con ese sonido tan característico se llama a los judíos al recogimiento, la meditación y las oraciones. Después regresan a sus casas, encienden velas, oran y leen pasajes del Antiguo Testamento. Al día siguiente, todos se saludan y desean un buen año. Como parte de estas festividades, comen alimentos que simbolizan dulzura, bendiciones y abundancia. Por ejemplo, mojan en miel un pan trenzado. Se dicen bendiciones y luego se come un trozo de manzana que también se remoja en miel. También se ingieren verduras como remolachas, zanahorias o calabazas y comen una cabeza de pescado como símbolo de bendición. Después del rezo de la tarde, se acostumbra ir a pie a una fuente de agua natural, río o el mar, y se recita una oración especial. También se vacían los bolsillos en el agua, como una forma de simbolizar que se deshacen de sus pecados. El señor Harley Rojas Salazar nos llamó por teléfono de Punta Arenas, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Qué nutrientes y sustancias alimenticias posee el mondongo de res y la sopa del mismo producto? A los niños pequeños, ¿de qué edad en adelante ya se les puede dar un contenido de estos nutrientes provenientes de una sopa de mondongo? Oigamos la respuesta. El mondongo, que en otros países se le llaman callos, guatita, tripa, pancita o menudo, es el estómago de las reses. El mondongo es un producto barato y alimenticio que se come en forma de sopas o en salsa. Contiene mucha agua, una décima parte de proteína y de grasa, y una pequeña cantidad de minerales como magnesio, potasio y vitamina B. Este platillo puede dársele a los niños a partir del año de edad, cuidando de limpiar muy bien la carne y de cocinarla hasta que quede bien suave. Según nos indicó una nutricionista, conviene darles a los niños mayor cantidad de carne y verduras que el caldo en sí, que como todo líquido, los va a llenar muy rápidamente. La señora Zoila Rosa Cascante Badilla nos llamó por teléfono de Pérez Celedón, Costa Rica, y nos hizo la siguiente pregunta. ¿Qué significado tienen las 7 cabritas en diciembre? Oigamos la respuesta. Las 7 cabritas es el nombre de un grupo de estrellas que pueden observarse a simple vista en el mes de diciembre. La gente ve solo 7 de las estrellas más brillantes, pero según han descubierto los astrónomos, este grupo está formado por cerca de unas 300 estrellas. A lo largo de miles de años, la gente les ha dado distintos nombres,
Por ejemplo, los antiguos griegos las llamaban Pléyades o palomas. Los persas las conocían como Soraya. En otros lugares las bautizaron como las 7 hermanitas o las hijas de Atlas. El nombre de 7 cabritas proviene de España y podría ser que allí se hubieran inspirado en un cuento antiguo alemán de los hermanos Grimm llamado Las 7 cabritas. Los científicos clasifican a este grupo de estrellas como M45. Este grupo de estrellas se mencionan en el Antiguo Testamento, así como también en cuentos mayas y de los indios de Norteamérica. ¿Cuál es el largo y ancho de Chile y Argentina? Esta pregunta nos la hizo un amigo oyente que nos escribe de Pérez Celedón, Costa Rica. Oigamos la respuesta. Chile es el país más largo del mundo, con 4.329 kilómetros de longitud, pero también es uno de los más angostos. La parte más ancha alcanza los 445 kilómetros y la más angosta apenas 90 kilómetros. Argentina es el segundo país más extenso de América Latina. Mide 2.780.400 kilómetros cuadrados, que viene a ser 5 veces el tamaño de Centroamérica. De norte a sur, tiene una longitud aproximada de 3.694 kilómetros y de ancho 1.577 kilómetros. Esto fue Oigamos la Respuesta, el podcast de preguntas y respuestas del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.